¿Cómo está, Gonzalo? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la Gracias por invitación. venir, ministro. Al contrario. ¿Cómo puede caracterizar la transición? Porque desde el otro lado dicen, está tranquilo, parece todo, digamos, como si fuera transcurriendo de una forma tranquila, hasta hubo algunas declaraciones en este mismo programa de Rubén Micli diciendo que no le preocupan los números a futuro, digamos, del déficit. A ver, yo creo que viene siendo como institucionalmente uno podría esperar, el diálogo entre un gobierno saliente y el gobierno entrante, y en lo personal el anhelo es que se sostengan estos términos por el bien de la provincia de Santa Fe, ¿no? Independientemente del color político, hay una continuidad institucional del Estado y que es responsabilidad de los que salimos y de los que llegan, que eso no resienta el funcionamiento habitual que tiene que tener un Estado provincial en las diferentes áreas que están bajo su responsabilidad, ¿no? Evidentemente, uno de los temas planteados con mayor fuerza en las reuniones de transición que hubo hasta el momento, entre la comisión designada por el gobernador electo, Omar Perotti, y el equipo provincial, tuvo que ver con la situación de las finanzas públicas y cuál es hoy el estado de situación de cada una de las temáticas que tienen que ver con eso, ¿no? Deuda pública, déficit, personal, etcétera. A principios del mes de julio dejaron un pedido de información muy específica que contestamos días atrás en una reunión en la que acompañé al ministro de Gobierno que coordina dichas reuniones, y en donde básicamente ahí planteamos qué provincia en materia financiera hoy tiene Santa Fe, digamos, ¿no? Que muy resumidamente es una provincia, nosotros siempre decimos que Santa Fe se destaca en el plano económico en nuestro país, se destaca tanto en su esfera productiva privada como también en el ámbito de las finanzas públicas, y por ejemplo en materia de deuda hay una brecha muy importante entre Santa Fe y las provincias parecidas o similares. Para ponerlo muy gráfico, por cada peso que debe Santa Fe, provincia de Córdoba debe 4 pesos, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma 5 pesos, números redondos, un poquito más, un poquito menos, digo, es mucho menos la deuda que tenemos aquí que en cualquier provincia parecida. O sea, es la provincia menos endeudada, digamos, de Sí, las grandes. ya sea que lo midamos per cápita, es decir, por población, que lo midamos en relación al presupuesto, con cualquier medición que hagamos, Santa Fe está con un nivel de deuda muy por debajo, lejos de las demás provincias argentinas, y es una fortaleza de la provincia de Santa Fe, y efectivamente así también va a suceder el 10 de diciembre, el día que asuma el gobernador electo y su equipo. Por otra parte, es normal que uno lo compare con la transición anterior, digo, la del 2007, cuando asume el doctor Anues Wiener. Por cada peso que la provincia debía en aquel momento, hoy debe 85 centavos. Digo, hoy la deuda es menor a la que el gobierno provincial tenía en la última transición entre dos colores políticos. Y siempre lo remarco esto, en aquel momento la deuda no era alta, era baja, hoy es más baja aún. Digo, ¿no? Esto me parece que es importante tenerlo con claridad. Y aparte, es una deuda que tiene lo que en economía llamamos un adecuado perfil de vencimientos, un perfil de vencimientos suave. Es decir, dicho coloquialmente, Santa Fe debe muy poco y tiene muchísimo tiempo para pagarlo. No son préstamos que vencen en el 2020, que vencen en el 2021 y comprometerían a la gestión ni bien arranca. Muy por el contrario, tiene un perfil de vencimiento muy suavecito a lo largo de los próximos 20, 25 años. Con lo cual, cuando uno mira esa foto, claramente hay una provincia que estructuralmente en materia financiera compara muy bien con las demás. Cuando miramos el 2019 específicamente, ¿qué pasa en este año? Santa Fe es parte de Argentina. Y evidentemente no hay ningún actor de la economía argentina que pueda hoy estar hablando de holguras. El comerciante, el trabajador asalariado, el que hace changas, el industrial, todos los sectores de actividad están planteando dificultades. En el Estado también hay dificultades, porque el Estado forma parte de la economía y no puede estar ajena a lo que sucede, y Santa Fe forma parte de Argentina y no puede estar ajena. Entonces, nosotros en este año hemos tenido una caída de recursos fiscales muy importante en la provincia, por dos grandes... Hay una cuestión, digamos, que es importante, y lo remarcaba Micli también en este programa, que lo primero que hace cualquier ser humano cuando no tiene plata en el bolsillo es pagar los impuestos.
es lo último que hace pagar los impuestos. Claro, porque entiende que tiene prioridades que atender de su familia previas al pago de impuestos, digamos, ¿no? Y uno encuentra una merma en el grado de cumplimiento, pero también la recaudación de impuestos guarda relación con el nivel de actividad. Si se produce menos, hay menos base para cobrar impuestos, digamos, evidentemente. Entonces, eso pasa con los impuestos provinciales y pasa con los impuestos nacionales que luego se coparticipan en las provincias, con lo cual nosotros venimos teniendo en este 2019 una caída importante en los recursos que recibe la provincia, los propios y los que llegan vía coparticipación, por caída de la actividad económica en el país. Hace mucho tiempo que no pasaba en Argentina que durante 2 años seguidos el Producto Bruto Interno cae. Cayó en 2018 y está cayendo en 2019. Pero a su vez, en este 2019 hemos sufrido todas las provincias, no solo Santa Fe, un fuerte ajuste de transferencias nacionales, más allá de la caída en la recaudación. ¿Dónde se notó mucho la eliminación del Fondo Sojero, Ajá. la eliminación del subsidio para sostener la tarifa social eléctrica, la tarifa más baja de la electricidad en los sectores más carenciados de la población, y la eliminación de los subsidios al transporte urbano e interurbano. O sea, fue el 2019, un año electoral, pero también fue el año de las mayores decisiones de ajuste de parte del gobierno de Macri. Claro, para alcanzar ese objetivo de equilibrio primario, déficit cero, como querramos llamarle, del gobierno nacional, en 2019, comprometido en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué hizo el gobierno nacional? Modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, bajándole el porcentaje que se incrementa nominalmente la jubilación. En consecuencia, como está por debajo de la inflación, hay una caída en las jubilaciones en términos de capacidad de compra, bajó el sueldo de los trabajadores y redujo las transferencias a favor de gobiernos provinciales y por último disminuyó la obra pública. Lo vemos, hay muy poca obra pública nacional. No, y está paralizada. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, está paralizada absolutamente toda la obra pública nacional. Todos esos fueron las decisiones de ajuste en el gasto que el gobierno nacional llevó adelante, una decisión política, a los efectos de alcanzar un objetivo que era el equilibrio primario, lo cual no significa que no haya déficit fiscal. Hay déficit fiscal que son los intereses de la deuda que se pagan, que no entran en consideración al momento de determinar el resultado primario. La Nación sigue teniendo déficit. El déficit es de una magnitud importante, que es la magnitud de los intereses de la deuda que se están pagando, más del 2% del Producto Bruto Interno. Pero se ha propuesto alcanzar el equilibrio primario en este 2019 con todas estas decisiones de ajuste. Digo, las provincias, ante ese escenario de ajuste en los recursos, por menor actividad económica y por menor recursos nacionales que no llegan, tenemos 2 caminos, 2 vías alternativas. O hacer lo mismo, bajar el salario, las jubilaciones, recortarle fondos a municipios y comunas, paralizar la obra pública, o podemos seguir con todo el impacto que a nuestro entender tendría eso sobre el funcionamiento de la actividad económica y el funcionamiento de la sociedad santafesina, o se puede seguir el camino que seguimos en la provincia, que es un criterio de aplicar políticas anticíclicas con sustentabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Básicamente, nosotros no queremos bajarle el salario a los trabajadores, por eso cláusula gatillo. Nosotros no queremos bajarle la jubilación a los pasivos, por eso cláusula gatillo en las jubilaciones y respetando el 82% móvil, elemento que a los santafesinos nos enorgullece. Esto que se reclama tanto en Argentina, en Santa Fe es una realidad, tenemos el 82% móvil en nuestra caja de jubilación. Mientras en el país hay caída en el empleo en la construcción, objetivamente, me gusta siempre dar datos muy concretos. El último año hubo 8.571 puestos de trabajo perdidos en el sector de la construcción en la República Argentina. Es decir, 8.500 familias que dejaron de tener un sueldo para poder sostenerse en el día a día. En ese mismo periodo de tiempo, en Santa Fe, se crearon 1.197 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Es decir, si Santa Fe no hubiese sostenido la obra pública como lo hicimos, hubiésemos contribuido a aumentar el desempleo que hay en Argentina, en nuestra provincia. No, hicimos todo lo contrario, sostuvimos la obra pública, generamos trabajo y las familias hoy, en lugar de buscar una asistencia social, tienen un empleo para poder llevar adelante la economía familiar. Y bajo ningún punto de vista hemos recortado fondos a municipios y comunas. Digo, esta decisión en otro momento histórico en Santa Fe se había tomado. Ahora, los puntos negativos que sí se han escuchado de parte de esta mesa de transición, una de las partes de la mesa de transición que es el justicialismo.
Han dicho que el déficit de esta provincia puede llegar a rondar entre los 12.000 y 20.000 millones de pesos al finalizar el año. ¿Esto es real? A ver, cualquier número que uno simule en un Excel puede ser real. Lo cierto es que nosotros lo que planteamos, es enfrentar esta caída de recursos con una política anticíclica, con lo que llamamos sustentabilidad y responsabilidad fiscal, que es la forma en la cual hemos gobernado durante los 12 años de gestión del Frente Progresista. A mí me tocó ser ministro de Economía de la gestión de Miguel Lifchitz, la gestión actual, y formar parte de los equipos de las dos anteriores, de Hermes Wiener y de Antonio Malfatti, con Ángel Seara como ministro. Y durante los 12 años, nosotros nunca nos pusimos como meta de política pública alcanzar un determinado resultado en el ejercicio financiero de la provincia, en el ejercicio contable. Siempre dijimos que el nivel de gasto tiene que ser compatible con los recursos en una mirada intertemporal. No podemos tener déficit todos los años porque eso arrastra a la larga una situación de deuda infinanciada, que no se puede financiar. No tiene razón de ser, como contracara de esto, acumular superávit todos los años, porque no es el objetivo del Estado tener plata guardada, digamos, ¿no? Y de esa manera nos hemos venido manejando. En mi gestión como ministro tuvimos déficit en un año y superávit en 2. Yo no considero que hayamos sido un fracaso el año que tuvimos déficit, ni que hayamos sido exitosos como Ministerio de Economía en los 2 años que tuvimos superávit. Lo que sí digo es, el éxito está en poder sostener financieramente las políticas públicas que en cada momento se pueden llevar adelante. ¿Cómo, algunos ítems, digamos, como para hacer un ping-pong, qué va a pasar con la cláusula gatillo? ¿Lo han hablado justamente con el justicialismo? Lo consultaron en la mesa de transición. Nosotros lo que le planteamos es que en este mes de agosto tenemos prevista una reunión con los gremios donde vamos a poner, pasando en limpio, qué es lo que ha sucedido en estos meses en la provincia, en materia salarial, qué ha sucedido en materia de inflación y qué ha sucedido en materia de finanzas públicas. Pero la idea de ellos es que tomen la iniciativa ustedes o van a ser consensuados, digamos. A ver, lo han dicho en variadas oportunidades, diferentes referentes del gobierno electo. La gestión actual tiene todas las herramientas y debe decidir sobre ellas hasta el 10 de diciembre, así corresponde que sea, digamos, ¿no? Obviamente aquellas decisiones que se están tomando ahora que puedan comprometer a la gestión entrante podrán ser consultadas, pero esta es una cuestión que viene de mucho antes, digamos, no ya del 2018 que en Santa Fe. En materia de obra pública, por ejemplo, en materia de obra pública, ¿cuál fue la discusión? Porque yo me imagino, ustedes ya tienen obras licitadas, adjudicadas y que siguen en ejecución. Pero hay otras que estaban a punto de licitarse. ¿Qué va a pasar con esas obras, por ejemplo? Creo que todos coincidimos en que, y vuelvo al inicio, a tu consulta inicial, Rodrigo, hay una continuidad institucional del Estado y flaco favor le haríamos a los santafesinos si paramos el funcionamiento del Estado durante 4 o 5 meses porque hay un cambio de autoridad, digamos, ¿no? En ese sentido, los procesos deberán proseguir de acuerdo a cómo estaba planificado. Y las decisiones de adjudicación, en todo caso, de aquellas licitaciones de magnitudes más importantes, las tomará el gobierno entrante, pero sin tener que empezar de cero el día que asuma, sino con una continuidad del Estado. Los endeudamientos que ya están aprobados, digamos, y que se ha conseguido en esta gestión. Por ejemplo, 100 millones de euros de la agencia francesa y 300 millones de dólares de otro fondo, digamos, de un organismo internacional. Son 400 millones, bueno, no quiero mezclar, digamos, euros con dólares, pero, digamos, aproximadamente son 450 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esos? ¿Va a ser de ejecución exclusivamente, digamos, del gobierno que viene? Eso también forma parte de la continuidad institucional del Estado que hablaba recién, y que es fruto de una forma de haber concebido la política de financiamiento de la inversión pública provincial como una política de Estado. Arrancado ya por diciembre del 2007, ¿no? Solo entendemos que hay una regla de oro en donde nunca debemos endeudar al Estado, al gobierno provincial, para financiar gastos corrientes, y así lo hemos respetado durante los 12 años. Siempre que salimos a buscar financiamiento es para apalancar gastos de capital, obra pública que queda durante largo tiempo, varias generaciones se benefician de ellas. Y la otra regla es la diversificación. Digo, no podés ir a pedirle siempre al mismo, tenés que tener
la mayor cantidad de puertas a las cuales puedas golpear en la búsqueda de financiamiento. Durante estos 12 años hemos incrementado muy fuertemente el espectro de organismos internacionales que tienen interés en financiar al gobierno de la provincia de Santa Fe para hacer obras. Y en ese sentido, la gestión entrante en diciembre va a tener, por un lado, los fondos que aún quedan por desembolsar de préstamos que hoy ya están en ejecución, algo para el acueducto de Reconquista que falta terminar, pero fundamentalmente para el acueducto Desvío-Orijón en su segunda etapa que va hasta la ciudad de Rafael y región. Ahí tenemos 130 millones de dólares disponibles, ya autorizados, firmados los contratos de préstamos y que hasta el momento no se empezaron a desembolsar. Esos 130 millones de dólares van a ser desembolsados íntegramente en la gestión que viene, para financiar una obra muy importante para el centro oeste de la provincia. Los 100 millones de euros de agencia francesa están a la espera de la aprobación de la ley que hemos enviado a la legislatura de la provincia. Hay más de 30 proyectos de agua potable y de cloacas que están allí listados, aprobados ya por la agencia francesa cada uno de esos proyectos y con pliegos listos para licitar. Una vez que salga la ley, se puede desembolsar íntegramente en la próxima gestión de gobierno y no va a beneficiar a una localidad puntual, sino son muchos miles de santafesinos que se van a ver beneficiados. Y un crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares para pavimento urbano, que inicialmente pensábamos ejecutarlo en esta gestión con todos los municipios y comunas y que no se pudo concretar aún por la dificultad generada a nivel macroeconómico por el famoso riesgo país. Si eso disminuye, evidentemente la provincia podrá firmar el contrato y acceder a los 300 millones de dólares para ejecutar obras de pavimento en todos los pueblos y ciudades de la provincia. Hoy lo estamos haciendo con recursos del Tesoro, con recursos del presupuesto de la provincia, a la espera de que ese préstamo pueda destrabarse, pero claramente no va a suceder en los meses que restan de aquí a diciembre, sino que podrá suceder en la próxima gestión. Preguntas cortitas, respuestas cortitas. Le pido y le agradezco por su tiempo. El pase a planta permanente que habitualmente, digamos, piden los gremios entre septiembre y octubre empiezan, digamos, con las negociaciones de gente, digamos, que está contratada, ¿se va a analizar también en transición? Está todo en la mesa de conversación con los gremios y en el marco de la transición, teniendo como paraguas institucional lo que llamamos regla de fin de mandato de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hasta allí llega el límite de lo que se puede hacer en un gobierno saliente y obviamente se va a respetar ese marco normativo que está vigente. Y en cuanto al presupuesto, el diseño del presupuesto que siempre se tiene que presentar en la legislatura en septiembre. Lo estamos hablando ya con las áreas desde el Ministerio de Economía, ¿no? Secretaría de Hacienda, recepcionando los pedidos de cada uno de los ministerios. Eso va a llevar una puesta digamos, una consolidación y una puesta en conocimiento de las autoridades entrantes para que también, antes de que se eleve el proyecto de presupuesto a tratamiento legislativo, puedan tener opiniones para que se modifique en miras a respetar los objetivos de política pública que tenga el gobierno entrante. Es un presupuesto que va a ejecutar el próximo gobernador, con lo cual nos parece importante que pueda opinar en la etapa de formulación sobre las prioridades. Es clave esos tres puntos, esos tres parámetros que siempre se miden, digamos, el presupuesto, digamos, inflación, el dólar, la inflación y el crecimiento. E incluso hemos invitado en la última ronda de transición al equipo del gobernador electo, a quien designe el gobernador electo Perotti, a que participe de la comisión tributaria que tenemos conformada con todas las entidades de la producción, este espacio institucional inédito que nos enorgullece a quienes formamos parte del Ministerio de Economía, porque no, en ninguna provincia de Argentina existe, no existe a nivel nacional, que discutamos todo el año con el sector productivo el diseño de los impuestos que cobramos. Y nos parece que es importante que se sume un representante del gobernador electo a esta mesa, porque precisamente los acuerdos que se alcanzan en ese ámbito aplican en el año siguiente. Ahora, ¿qué proyectan, de acuerdo a los números que usted seguramente tiene y consulta constantemente con el INDEC? El INDEC ha sido, digamos, un parámetro fundamental para hacer el seguimiento, digamos, de la inflación, por ejemplo, del crecimiento e inclusive, lo hemos hablado en otras entrevistas, también del dólar, ¿no? Porque hay una especulación constante, digamos, de cuál puede ser el dólar en un año electoral. ¿Qué esos tres parámetros? ¿Qué le dicen? Vamos por el dólar, digamos. ¿El dólar puede llegar, está estancado, como dicen algunos economistas? Nosotros estamos a la espera, para esas tres variables, de la información que nos manda el Gobierno Nacional en lo que se conoce como el marco macrofiscal que utiliza para la confección de su propio proyecto de presupuesto. O sea, Macri va a
diseñar un presupuesto en el medio de las elecciones. Efectivamente, con la incertidumbre que eso genera sobre las 3 variables económicas que acabas de mencionar y que son parte del marco macrofiscal del país. Bueno, no quiero ser apocalíptico, pero es un escenario muy negativo en ese sentido, porque si vos generás la incertidumbre de que no sabes si gana o no gana el oficialismo a nivel nacional y estás diseñando el presupuesto, digamos, va a ser sobre variables que alientan, digamos, a la especulación. Yo no me quiero meter en temas que exceden el ámbito provincial, pero creo que es lamentable que estemos en un entorno que lleve a que, según el resultado electoral, el comportamiento de la economía pueda ser tan diferente, Diego, ¿no? En un contexto normal, un cambio de gestión de gobierno no debiera traer aparejado tanto nivel de incertidumbre. Y creo que esto tiene que ver con algo que le ha hecho mucho daño a la sociedad argentina y a la economía argentina, que es la famosa grieta, ¿no? El blanco-negro, esta posición binaria. Digo, si hay tanta incertidumbre es porque la grieta está generando un daño en la economía y en la sociedad argentina. Muchas gracias, ministro. A ustedes por la invitación.